Bien, vamos a esta parte que ya no tiene que ver, no trabajes solo, hay un contexto y el contexto es la iglesia. Este último capítulo es, no trabajes solo, hay un contexto y el contexto no solamente es la iglesia, sino también algo más que la iglesia. ¿Sí? Entonces aquí nos va a hablar en este último capítulo, trabajando sabiamente el buen uso de los recursos externos. Entonces va haciendo zoom, estás con la persona en consejería y haces zoom y estás con la persona en la iglesia. Y haces zoom y estás con la persona en la comunidad más allá de la iglesia. No nada más solo la iglesia y más que la iglesia, ¿verdad? Y a esto le llaman ellos trabajar sabiamente, ¿verdad? Usando bien los recursos. Algunos indicadores de que debes buscar ayuda externa. 1. Estás solo y has llegado a tu límite. Entonces, nadie tiene por qué estar solo. Siempre piensa eso, nadie tiene por qué estar solo. Porque Dios no dio el ministerio y no hizo la iglesia para solitario. No hay nada de eso. ¿Sí? Entonces, siempre que sientas como que ya llegué a mi límite, estoy solo, es un indicativo de que hay que ver hacia afuera. ¿Sí? Ayuda externa. Otro, lo has intentado todo y de la mejor manera posible, pero con muy pocos resultados o incluso empeorando. Entonces ese es un indicativo de que hay que buscar ayuda externa. ¿Sí? ¿Ves la necesidad de mayor atención médica? A lo mejor tú mismo estás detectando y dices, aquí se me hace que ayudaría un médico. Pues ese es un indicativo de que hay que recomendar a alguien más hacia afuera, ¿verdad? No necesariamente la iglesia. Aquí en la iglesia sí tenemos médicos, ¿verdad? Pero ponte que en una iglesia no hubiera médicos, pues tienes que ver hacia afuera, ¿verdad? Un poco más, porque hay cosas que requieren otra atención. Has de divulgar información que proteja a las personas del abuso o de algo que haga peligrar su vida. Pues entonces ya tienes que ver hacia afuera. Dices, yo esto no lo puedo callar, se me hace que tengo que hablar con alguien más porque la persona corre peligro. Entonces, hay autoridades, hay familiares, hay gente que tengo que hacer algo, no puedo mantener esto en oculto. La persona está sufriendo violencia y yo no puedo, ya tengo que ver hacia afuera, ¿verdad? No puedo guardar un secreto de confesión, ¿verdad? Entonces, se tiene que ayudar a la persona. Entonces, ahí hay un indicativo de que se requiere ayuda externa. Luego, remitiendo a recursos externos. Aquí hay algunos que recomienda. Uno es consejería eclesial o paraeclesial. Hay algunos ministerios así que han crecido. Por ejemplo, de los pacificadores, eso es paraeclesiástico. O estos ¿cómo se llama? La coalición de la consejería. O Esperanza, ¿cómo se llama? Centro de Esperanza. Como hay también algunos el, ministerios para mujeres maltratadas. el auxilio de ayuda a la mujer maltratada, y que son ministerios de otras iglesias o de diferentes iglesias que se juntan, son para eclesiásticos y ayudan. ¿Sí? Entonces hay ministerios así. Entonces dice consejería eclesial o paraeclesial, a veces hay de consejería y hay de otros tipos, pero sí hay varios así. Y dices, bueno, hay alguien más que puede hacer algo en estos casos, ¿verdad? En primer lugar, necesitas encontrar a un cristiano que conozca la palabra de Dios y sepa cómo relacionar el poder de esta con los problemas de la vida. Entonces, está recomendando ministerios eclesiásticos o paraeclesiásticos que sea de creyentes que conocen la palabra de Dios. En segundo lugar, necesitas a alguien que tenga una conducta cariñosa, amable y digna de confianza. Al menos lo que sepas de ellos, no conoces todo, ¿verdad? En tercer lugar, necesitas a alguien
que persista pacientemente a través de la complejidad de los problemas de la vida. Y por último, busca a alguien competente en manejar el problema. Entonces, no lo vas a recomendar a alguien incompetente, ¿verdad? Y que los problemas sean peores que lo que ya tenía o lo que estaba sufriendo la persona. Entonces, ahí nos da algunas indicaciones. Lo más común es, cuando no se sabe, preguntar a otros. Y eso es lo que se hace. ¿Sí? Ahí está primero la iglesia, luego hay otras iglesias con las que normalmente tenemos comunión, compañerismo, hay otros pastores. Entonces, lo normal es que uno pregunta, oye Juan, ¿y cómo le hacen por allá en tu iglesia? Es que mira, tengo un hermano, ¿no habrá alguien que ayude? Yo sé de otro hermano acá, y en la iglesia tal, y así, y se van conectando, ¿verdad? Cuando se hace la reunión mensual de pastores de Nuevo León, pues ahí como que, ¿tú conoces a alguien? No, pues es que tengo una persona que necesita un apoyo aquí, y entre ellos alguien va a conocer a alguien, ¿verdad? Normalmente, ¿verdad? Entonces sale de ahí la ayuda de una red de pastores que se ayudan mutuamente entre las iglesias. Entonces eso es lo más normal, y si no, algunos hasta preguntan con sus amigos en el extranjero, y así hay varios asesores en diferentes lugares. Alguien va a conocer a alguien, o alguien hace eso en alguna otra parte, o se presenta con la misma dificultad y ayuda. Dice al final de la página 144, un consejero eficaz trabajará con el pastor manteniéndolo informado acerca de cómo la iglesia puede amar sabiamente a la persona abatida. Si el consejero no está dispuesto o no aparta tiempo para hablar con el pastor, táchalo de tu lista de referencias. Que es parte de lo que decía ahorita hermana Cristina. O sea, la otra persona por lo menos te mantiene informado de cómo van las cosas. Te dice, oye, si lo he seguido viendo o ya no lo he visto, o va bien o no va bien, o alguna cosa, porque si no, él como pastor dice, pues se supone que los pastores velan por sus almas y yo no hice nada de él, este señor no me dice nada. Entonces no puede decir nada de él, ¿verdad? Y aquí ya son muy drásticos, táchalo de tu lista de referencias y busca otro, ¿verdad? Ni modo. Consejería profesional. La anterior no era consejería profesional, sino era un ministerio paraeclesiástico. Algunos ministerios paraeclesiásticos no son tan aptos en algunas cosas, y entonces hay ocasiones en que tiene que haber consejería profesional. ¿Sí? Hay una diferencia. En Estados Unidos es más fácil la diferencia porque unos tienen licencia y otros no tienen licencia. ¿Sí? Entonces se requiere una licencia para, como yo, que tengo mi cédula profesional para ejercer como persona de sistemas, ¿verdad? Cada quien tiene su cédula, ¿no? Y ejerce, pero se puede ejercer en algunas cosas, ¿verdad? Pero si yo quiero ejercer como médico, no sé cómo me vaya, ¿verdad? Bueno, allá creo que entra, ¿no?, en Estados Unidos la consejería esta profesional dentro del ámbito médico, ¿no? Está regulada, creo, o algo así, ¿no? Sí, ¿no? Entonces no es tan sencillo, ¿verdad? Tiene sus complejidades, y luego allá son muy dados de la cultura de demandar y cosas así. Y si los papás vienen y el muchacho en el ministerio paraeclesiástico resulta que se suicidó, y luego entran en una serie de demandas legales porque ¿qué estabas aconsejando? ¿Qué le decías? No, pues yo nada más le decía que orara, que tuviera fe. Pero si lo viste así, ¿por qué no lo remitiste a un médico? Y entró en esa depresión, se suicidó, y las demandas. Y hay un montón de problemas que se dan. ¿De qué lado? Acá somos diferentes. Acá somos diferentes, pero ¿hay consejeros profesionales? Sí. Entonces aquí dice que también tengas esto en mente de los consejeros profesionales, de que ahí están y que se puede trabajar
de una manera sabia con ellos. Dice, la sabiduría para responder con fe únicamente proviene de la palabra de Dios. Así que si tus miembros visitan a consejeros profesionales seculares por cualquier razón, no dejes que ellos piensen que están haciéndolo, que haciéndolo han reemplazado la necesidad de consejo bíblico por parte del pastor, ¿verdad? Entonces nada más ten cuidado de ese balance y no piense que ese es el todo, ¿verdad? Porque hay una parte espiritual que no va a venir por ahí y hay que tener cuidado de a quién se aconseja. Ayuda médica o psiquiátrica, lo mismo, el buscar ayuda médica para las cosas que van mal en nuestro cuerpo forma parte de la vida de un mundo caído. Sin embargo, muchos creyentes que pudieran en un momento dado para un dolor de cabeza tomar un medicamento, a una persona le pueden decir, no, es que los creyentes no van al psiquiatra, te tienes que curar solamente con fe y oración, mucha oración. Pero cuando él tiene dolor de cabeza no se cura solamente con fe y oración, sino que se toma una pastilla y dices, entonces, este es un mundo caído y esa es una realidad. Y en el mundo caído hay también enfermedades y hay también algunos medicamentos que se han desarrollado en base a la ciencia, que están ahí, ¿verdad? Entonces tengamos ahí nada más cuidado con lo que hacemos. Buscar ayuda médica no es un fracaso de nuestra fe. Necesitas a veces un médico también competente, un esfuerzo consciente y un conocimiento de los límites de la medicina. Entonces ya dices, busca bien un médico que sea competente, pero también tienes que saber los límites que tiene la medicina. Tampoco los médicos lo saben todo, ¿verdad? De los casos a lo mejor saben el 20% y el 80% le atinan para ver si es una cosa u otra, ¿verdad? Porque así es el método científico. Yo soy hombre de ciencia y creo en la ciencia. Pero tampoco, también somos conscientes de los límites de la ciencia médica, ¿verdad? No. Un médico dispuesto a comunicarse con el pastor, un médico asequible, etcétera. No sé dónde se encuentran esos, pero aquí están diciendo que, porque el médico no te va a dar al pastor los pormenores de nadie, ni el psiquiatra te va a dar el expediente de su atendido. Obviamente que no, ¿verdad? Porque son profesionales. Entonces no sé dónde van a encontrar esto, pero ellos dicen que lo encuentran, pero aquí en México no. ¿Sí? Bueno, no es para rebatir el punto, es para ejemplificar el punto. Porque tenemos unos amigos que estimamos mucho, que hace como 15 años, cuando sus hijos todavía estaban en universidad y tenían muchas cargas económicas muy difíciles, él se trastornó en su mente porque estaba tan preocupado por toda la carga económica que tenía, que ya se despertaba en la madrugada nada más pensando cuánto hay en la cuenta, cuánto tenemos que pagar, qué debemos hacer. Su mente se trastornó y no conciliaba el sueño y entonces llegó a pasar noches enteras sin dormir y fue empeorando su estado. La manera en que él lograba dormir era cuando su esposa, ellos son católicos, pero ella tiene temor del Señor, le leía la Biblia hasta que él se quedaba dormido. Finalmente consultan a un psiquiatra por consejo de un hermano de él y el psiquiatra le dice, ¿cómo logra él tranquilizarse? Así, hágalo, pero necesita también un medicamento para que pueda dormir las horas que necesita para que se restaure, pues lo que la melatonina, no sé, que recubre las terminales del cerebro. Y sanó, gracias a Dios sanó, pero en realidad el médico aceptó que esa ayuda espiritual que tenía, ¿verdad?, de consuelo, era necesaria. Y él le dijo, no se asuste del medicamento, lo va a hacer, es como una muleta cuando alguien se ha quebrado un hueso y necesita todavía, cuando ya sanó el hueso, usar una muleta para caminar. Eso puede ser más probable que el médico lo diga con un familiar. Lo más improbable es que se lo diga al pastor o a alguien que vaya a pedirle informes. Esto es más improbable, este caso que nos platican aquí, que el médico esté dispuesto a hablar con el pastor y eso es más difícil. Lo más probable es que con el familiar sí, pero sí hay casos que requieren un tratamiento, ¿verdad? Si no queremos luego cargar en nuestra conciencia de que ocurren cosas peores y por ignorancia o por buena fe o por lo que sea,
pero dices, oye, pues yo nada más le recomiendo esto aquí, ¿dónde está la familia aquí? Y a la familia, ¿verdad? Y sí, oramos por la persona, y sí lo visitamos, y sí le leemos la palabra, y sí hacemos lo que podemos hacer, pero tampoco yo puedo decir que soy médico, ni puedo ejercer de tal manera para que no lo lleven a un médico, ¿sí? Porque hay personas responsables de cada quien, y la iglesia es una eh, cobija de autoridad para proteger a los más débiles, pero también el Estado y también los padres. Entonces tenemos estas fuentes de autoridad que están protegiendo, y alguien tiene que proteger, ¿verdad? Alguien tiene que hacer algo. Entonces, aquí nos están diciendo que vayamos con mucho cuidado, en lo preferible, que sea alguien que sea accesible, que sea alguien que veamos que es moderado, maduro, que tiene buena reputación, que de perdido tiene cuidado, pesar, respeto por la persona. Por ejemplo, cuando vas con un dentista, y hay de dos tipos que te encuentras. Uno, no, vamos a tener que sacar esta pieza, arráncala. Espérame. Y vas con otro tipo de dentista que vamos a trabajar en esa pieza, hacer todo lo posible para que no se pierda. Dices, ese es otro tipo de dentista. Entonces, a ver, voy con uno y me dice, no, esta, no hay otra, a sacarla. Y la otra persona, no, es que me duele, no quisiera que esa pieza se perdiera, cuánto vale un diente, cuánto lo valoro, y no quisiera que esa pieza se perdiera. Vamos a hacer todo lo posible por rescatarla. Entonces, hay dos perspectivas diferentes. Entonces, igual con las personas cuando las tratan, aún cuando sea un psiquiatra, ¿verdad? Algunos dicen, no, hombre, vamos a encerrarlo y vamos a hacer demasiado agresivo, invasivo y deteriorado de la persona, tan degradado así. Y el otro dice, no, vamos a mantenerlo lo más posible aquí en la casa, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto, y vamos a ir paso a pasito, y a trabajarle todo lo que se tenga que trabajar para... bueno, hay diferentes maneras. Entonces se encuentra en el médico que sea razonable y que con el tiempo de la práctica no se haya hecho duro, pues sería bueno. Ahí se les encargo. Ellos dicen que eso es posible, y sí, debe de serlo, pero hay que tener cuidado también, no vaya a salir peor el asunto. Finalmente nos van a decir que esta es una labor de amor, la parte de la consejería, como leíamos en Gálatas, que uno tiene que ir siempre con espíritu de mansedumbre, o como decía el apóstol, el Señor Jesucristo al apóstol Pedro, ¿verdad? ¿Me amas? Apacienta mis corderos. ¿Me amas? Y luego el apóstol Pedro a los demás pastores, ustedes ayuden y háganlo de buena gana, con ánimo pronto, sin amor por el dinero, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, él les va a dar su recompensa, su corona al final. Entonces aquí es una labor de amor, finalmente lo que se va a hacer. Y los apéndices que ya ustedes los conocen aquí, pero aquí concluimos. Para los que vayan a ver la grabación.